voy a empezar a hablar sobre algo que de pronto el pastor ha estado comentando en sus últimas prédicas y se ha referido a un momento muy bonito y muy especial y muy importante que vivimos hace unas semanas, y fue el retiro de encuentro con Dios. Y fue algo muy, muy chévere, porque a pesar de que estamos, digamos en mi caso, en el papel de apoyo o de líder o algo, es algo gratificante y es de mucho alimento para nosotros también y para las personas que pudieron asistir a ese encuentro. Y contamos con la bendición que en esas personas hubo de varios perfiles, de varias facetas de su vida, de diferentes edades. Contamos con un matrimonio pues joven, un matrimonio que lleva pocos años, lleva pocos años, también con personas ya adultas, con chicos que empiezan ya la adultez y también con pequeños que empiezan la adolescencia. E independiente de la etapa en que estuvieran viviendo, era verlos con ese anhelo y con ese deseo de conocer de Dios, de empezar a caminar en Él, de empezar a conocer cuál era lo que Él quería con cada uno de ellos. Y fue algo muy bonito. Y comentaban en el primer servicio que habíamos tenido una charla como a las 4:30 de la tarde sobre sanidad sexual. Y según el cronograma, ustedes saben que el pastor es muy dedicado y muy, muy cuidadoso con eso. Tenemos un cronograma de tal hora, tal cosa, Había después de esa charla un pequeño break, un pequeño receso, porque en la noche íbamos a tener también un evento que es la velada. Y era algo también muy especial, pero era pues necesario un descanso, porque estos chicos desde que llegaron, desde las 8 de la mañana, prédicas, talleres, temas importantes, temas álgidos, era un ritmo constante, porque eran solo 2 días. Y estuvimos ahí en ese momento y terminamos esa charla de sanidad sexual, y qué descanso ni qué nada. Estos chicos cogieron al pastor y cómo es esto y cómo lo otro, y lo cogieron, y el pastor se sentó y palabra en mano empezó a hablarles, y los chicos entonces también deseosos de hablar, y qué es lo del yugo desigual, y cómo es, y qué es lo que Dios quiere conmigo, y qué es entonces lo de la sanidad sexual, y cómo es lo del sexo, y cómo es entonces qué profesión puedo tomar. Pero entonces empezando a abrir su corazón y mostrando cuáles son los retos que tienen en estas etapas de su vida, pero lo más bonito es que querían ver esos retos conforme a lo que Dios quería, conforme a la normalidad del reino y lo que Dios quiere con el propósito de cada uno de ellos. Entonces era muy bonito ver esos chicos que en vez de descansarse, ir a jugar un partido de fútbol o jugar cualquier otra cosa o dormir un poco, estaban deseosos, estaban con ese anhelo de querer más de Dios, y era algo muy bonito. Yo podía estar presente en ciertos momentos y después me iba a mis demás quehaceres, pero era tan bello de ellos querer lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Era de verdad algo muy edificante también para uno. Y lo que yo pensaba y llegaba a la conclusión y decía ahí, esto está muy hermoso, pero yo sé a quién no le gusta esto. Yo sé quién no está contento con esto. El enemigo no está contento. El enemigo no está contento con ver a estos chicos sentados con la palabra ni nada. En vez de la palabra, ¿por qué no una cerveza? En vez de la palabra, ¿por qué no un cigarrillo? Sí, es un sábado en la tarde, a las 6 de la tarde, que hacen ahí en un retiro espiritual, hablando de palabra, queriendo saber cómo moverse y entrando en esa transformación que solo Dios nos lleva. Y entonces era algo muy edificante, pero el enemigo, lógicamente, en ese momento no estaba contento. Y como el Paz siempre nos dice que el enemigo no es alguien que se conformó con que cada uno de nosotros empezó este nuevo camino. El enemigo no está afuera llorando porque entró Giovanni y Beta, no entre por favor, no, ay no, Giovanni lo perdimos, Chepito no entre, no por favor, ay lo perdimos. No, él está ahí expectante. ¿Sí? Está ahí pendiente en qué momento caer, y sobre todo porque estas personas que estaban ahí y cada uno de nosotros, nuestra vida cobra un valor mayor para el enemigo, porque las personas que están entregadas al pecado, que viven bajo la normalidad del mundo, ellos ya andan solos ahí, esclavizados. Eso ya es su vida, ya andan solitos. El enemigo no tiene que hacer mucho, sino que ya hizo su obra y ellos ya andan solos. Pero la persona que se revoluciona, la persona que empieza a romper las estructuras del mundo y empieza a ver la normalidad de lo que Dios quiere con nosotros,
Él entonces de una vez pone su mirada, porque Él quiere destruir lo que empieza Dios a crear acá, en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Y cómo entra el enemigo? Con una idea, con un argumento, con una sensación, con una cosita sutil acá en nuestra cabeza. Y esa cosita sutil empieza a crecer en nuestra cabeza y empieza a desarrollarse y empieza a romper lo que empezamos a tener en el corazón. Y caemos desafortunadamente a desviarnos y nos empezamos a apartar de ese fuego que Dios empezaba a crear. Y entonces es importante entender que el hecho que estemos acá, debemos ser conscientes de quién es el enemigo. Somos cristianos, nos amamos, queremos mucho, somos una hermandad, pero debemos estar siempre alertas de quién es el enemigo. No podemos darle la espalda ni confiarnos, porque Él está ahí expectante y va a atacar y nos ha atacado. ¿Eso lo tenemos claro? Y estos chicos, cuando vivieron esta experiencia de su retiro espiritual, fue algo muy bonito, porque empezaron a removerse y a transformar su corazón y su mente. Pero las situaciones que terminan ese evento tan especial y tienen que enfrentarse ya al otro día a Bogotá. Tienen que enfrentarse nuevamente a la normalidad de su familia, a la normalidad de su universidad, a la universidad del trabajo, a la universidad del colegio, qué sé yo, ya la normalidad. Acá hay algo nuevo, pero afuera todo sigue igual. Entonces esas personas tienen que de una vez llegar a Bogotá y enfrentarse a unos nuevos retos. Porque entiendo nuevas cosas, quiero nuevas cosas para mi vida, pero son cosas que no son agradables para los demás. Y lo impactante es que hablaba con una persona de ese retiro que inmediatamente llegó a Bogotá. Él tuvo que empezar a tomar decisiones, y decisiones que duelen, decisiones que no son cómodas. Y el enemigo te coge ahí vulnerable. El enemigo te empieza a decir, ¿para qué lo vas a hacer? Espérate, quédate tantico, si estamos bien, ve despacio. En vez de radical, no seas mojigato, no seas religioso, ¿qué vas a hacer? Quédate ahí un momento. Y esta persona me la encontré el otro día y le dije, ¿qué hubo? ¿Cómo vas? Y me dijo, regulo. Decía en el primer servicio que pensé que se había enfermado también de gripa, porque gripa la que nos dio en ese retiro. Bueno, a mí, en serio. Y pensaba que esa persona estaba pasando por esa enfermedad, pero me dijo, no estoy bien, porque tuve que empezar a tomar decisiones que me costaron, que me duelen. Entonces esa persona que está con algo acá, con ese anhelo y con esa transformación, tiene que empezar a implementarse a la normalidad que Dios quiere, pero cuesta. Y entonces es empezar a enfrentar esa normalidad que queremos a cambio de personas que a lo mejor eso no le va a ser grato, que le va a hacer la vida difícil en ese momento y va a generar un dolor. Lo más hermoso de esa persona que me decía es, soy consciente de lo que estoy viviendo, pero no quiero arriesgar mi comunión con Dios. Soy consciente de lo que estoy viviendo, pero para mí es más importante lo que Él me dejó acá y lo que me dejó acá. Por más que el enemigo esté atentando, por más que yo en este momento no me sienta bien, que esté vulnerable, y el enemigo sabe cuando tú estás vulnerable. El enemigo sabe por dónde. Y quiere entrar en tu mente. Quiere empezar a entrar en tu mente para que esa llama que está acá no siga, no fluya. Y sé que eso no le ha pasado a esa persona de las que le comento, sino le ha pasado a todos. Porque nuestra vida cobra un valor mayor al enemigo. Un árbol marchito no lo ve nadie. Un árbol frondoso lleno de mandarinas, lleno de frutas y todo, ¿qué anhelo da? ¿Qué deseo da? Es llamativo y quiere. Y entonces es entender que el enemigo quiere entrar con una idea y con un argumento en nuestra cabeza y quiere dañar todo. Por eso nuestra cabeza es un tesoro. Por eso el enemigo lo sabe y quiere entrar es por acá. Porque cuando entra por acá, daña por acá. Entonces el título del mensaje que Dios tiene para nosotros hoy es Tu mente, un tesoro apetecible. Dígale al lado, tu mente
Es un tesoro apetecible. Pochita, tu mente es un tesoro apetecible. En serio. La mente de cada uno es un tesoro apetecible. ¿Para quién? Para el enemigo, ¿verdad? Y hablándole de esta persona que tuvo que enfrentar cosas y preparando este mensaje. Espera, Alexandra. Dejando este mensaje, preparando este mensaje, Dios me llevó hacia una palabra sobre un momento muy importante que vivió Jesús. Vivió un momento de verdad especial y que todos lo conocemos y todos hemos hablado y nos conocemos el versículo y todo, y vamos a hablar un poco de él, pero basado en un contexto a lo que ya voy. Entonces vamos a empezar con Mateo 3, 16, 17. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Verdad? Ese versículo es muy conocido, esa parte. Tenemos que tener en cuenta que ahí termina el versículo 3 de Mateo. Ahí acabó ese capítulo. Comienza el capítulo 4, ¿sí? De una. Versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué pasó en estas dos lecturas que acabamos de decir, de leer? Jesús fue bautizado y vivió un momento espiritual muy fuerte, ¿sí? Vivió un momento espiritual muy especial. Literal, se abrieron los cielos, desciende el Espíritu Santo y escucha la voz de su Padre que le está diciendo: te amo. Paso a seguir, porque la Biblia no nos muestra cronológicamente cuánto tuvo que pasar, pero después del próximo relato que hay en este evangelio, Jesús es de una vez puesto a prueba. Después de ese momento espiritual tan grande, empieza la prueba. Y que lo que nos muestra Jesús con este ejemplo es que tú estás empezando en esta vida, que estás entendiendo la revolución que hay en tu corazón, en querer esa normalidad del reino, esa normalidad que quiere tu Creador, que estás entendiendo que es un elegido, que estás entendiendo que es un apartado. No quiere decir que no vas a evitar las batallas, que las batallas van a estar exentas a ti. No, de una vez puedes estar en una batalla. Y eso es lo que nos muestra Jesús después de ese momento espiritual tan grande. Llega la prueba. Y creo que a todos nos ha pasado ese tipo de circunstancias. Porque de pronto entonces, cuando nos han vendido que Jesús es ese genio de la lámpara maravillosa que nos quiere dar todo y prosperar y nos ama tanto que solo quiere darnos todo lo que uno quiere, entonces ahí nos damos cuenta que ese argumento se cae cuando tú decides empezar tu camino seriamente y empiezas de verdad a ver lo que Dios quiere contigo. Cómo el enemigo se retuerce en querer torcerte. Y se retuerce y hace lo posible para hacerlo. Y el pastor por eso nos dice: cuida tu corazón, cuida tu mente. En conclusión, no bajemos los brazos, no nos confiemos, no le demos la espalda, no entremos en nuestra comodidad. Ay, aquí estamos tan cómodos, tan ricos, somos una familia, me encanta estar con mis amigos, me encanta estar con todos los de la iglesia. El enemigo está ahí. El enemigo está ahí pendiente para ver cuándo entres. No le demos la espalda. Lo que me causaba, y lo dije porque fue una confrontación fuerte cuando estuve mirando esta palabra, era que hacía esto más complejo
que cuando Jesús fue tentado en el desierto, en ese sitio, no fue algo sobrenatural, impactante, como en las películas o como decía en el primer servicio que yo fui criado con Dragon Ball Z. ¿Conocen Dragon Ball Z? Hanner, uy, sí, sí. Es que, o sea, yo también fui criado con eso y pues los muñecos son algo violentos, pero esa serie también me crecí con esa serie. Y entonces esos guerreros peleaban por allá en el desierto y en montañas, en llanuras y destruían todo y eso era, entonces uno podría imaginarse leyendo esa palabra, Jesús contra el enemigo, eso debe ser, no. No era una guerra así sobrenatural, sino una guerra de argumentos, de ideas, de palabras, algo sutil. Y la guerra en estos tiempos nos ha mostrado el valor que tiene la estrategia, que no todas las guerras se lidian en el campo de batalla, que no todas las guerras son donde tenemos fusiles mano o el tanque a destruirnos ahí en ese momento. No, también hay una estrategia militar. Cecitar sabe de eso. Hay una estrategia donde yo quiero debilitar al enemigo por medio de una idea, por medio de una noticia. Generarle al enemigo ese terrorismo psicológico para que se debilite. Entonces esa estrategia cobra más validez. Viene un ejemplo que un presidente de Estados Unidos ganó las elecciones y ya el proceso final de sus elecciones debido a unas fake news en un celular. Sí, que enviaron y todo con la globalización. Todo el mundo empezó a creer en todo lo que estaba escrito y ese hombre, que no eran noticias verdaderas, después ganó las elecciones porque debilitó al enemigo solo con una idea. Comentaba en el primer servicio que yo fui uno de las víctimas de ese terrorismo psicológico cuando antes de pandemia, en ese problema social que hubo de cacerolazos y todo, que yo andaba a la 1 de la mañana con un destornillador y una sartén abajo de la unidad dando vueltas, ahí expectante a ver quién venía, quién viene, no sé, pero alguien viene. ¿Se van a meter? ¿Quiénes se van a meter? No sé, pero se van a meter. Y era ahí pendiente y aguante frío y sueño. Y eso no fue verdad. Todo fue ese terrorismo dejando una idea, dejando un argumento que empezara a rodar y quedara en nuestra cabeza y nos desestabilizara. Entonces ahí nos damos cuenta que la guerra es más importante con argumentos o tiene más poder el argumento o la palabra que incluso una bala o un fusil. Entonces esa disputa que tenía Jesús podría haberse vivido en un desierto, pero estaba viviéndose en el interior de él, en su mente. Perdón. Y resulta que esta guerra psicológica de debilitar al enemigo con la mente es algo que el enemigo sabe hacer muy bien. Es algo que Satanás sabe hacer muy bien. La palabra nos dice Juan 8:44b, nueva traducción viviente, dice: Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Es la estrategia que él siempre maneja, la mentira. ¿Sí? Es la estrategia que él quiere meterse y quería meter a Jesús en esa situación basado en mentiras. Y es la misma estrategia que utilizó al comienzo de los tiempos, en el capítulo 3 en Génesis, cuando hablaba con Eva. También él quería incrementar, dejar una mentira, dejar ahí, porque por medio de mentiras él quiere sacar provecho de tu mente y poder apoderarse de ella. ¿Y qué diferencia hay entre Adán y Eva, que perdieron esa lucha con el enemigo en el Edén, en el sitio más hermoso que pudo haber creado Dios, ¿sí? Que era ese jardín, y que perdieron la batalla? En cambio Jesús ganó la batalla en un desierto, en un sitio árido, en un sitio que no es tan placentero. La diferencia es que la prueba es independiente de la circunstancia externa. La diferencia es cómo tú lidias tu batalla. ¿Bajo qué? ¿Cuál es tu arma? ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Qué es lo que estamos viviendo para cuando el ataque del enemigo yo pueda responderle? ¿De qué manera estoy respondiendo cuando el enemigo ataca? Cuando él empieza a dejarme una idea o dejarme un argumento, ¿cómo estoy defendiéndome?
hablamos en el seminario de las sectas, hablamos en el seminario de las filosofías que empiezan a crearse, que son totalmente aparte de lo que es de Dios. Y lo común y lo que me impactaba y le impactaba a todos es que todas esas sectas empezaban desde el punto de la palabra. Su origen era la palabra. Pero ¿cuál era la diferencia? Que cuando empezaban a desmenuzar la palabra, ay no, esta parte no me gusta. Uy no, yo renunciar a esto, no, esta parte es mi raciocinio, yo no la entiendo. No, modifiquemos, cambiemos, alteremos. Algo que se acomode a mis gustos, algo que se acomode a mi filosofía, y empiezan a andar. Y empiezan a botar una filosofía que puede sonar muy coherente. Hay cosas realmente absurdas, pero hay cosas que suenan atrayentes. Y son convincentes. ¿Y tú cómo defiendes el evangelio? ¿De qué manera defiendes el evangelio cuando el enemigo te quiere disfrazar algo y venes por acá? ¿De qué manera tú te estás defendiendo? Y el diablo, el enemigo, Satanás, como quieras llamarlo, nos quiere generar esa mentira. Quiere generar en nosotros desobediencia. Quiere dejar en nosotros algo para que nosotros desobedezcamos. Por eso le decía a Eva en Génesis 3:4, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. ¿Eso es verdad o es mentira? Pero suena bonito, suena atrayente. Y además de que esta batalla que vivió Jesús, que hemos hecho como la relación de lo que ocurrió en Génesis 3 y Mateo 4, que es la misma estrategia que utiliza el mal, el Satanás. Una cosa que también es impactante y peligrosa es que las batallas, ya sabemos que no se vibran así sobrenatural ni nada, y tampoco es con gritos, con insultos, con algo así que asuste, sino con sutileza. Una conversación inofensiva, una conversación disfrazada de que no pasa nada. Y cuando nosotros, hermanos, hemos caído en conversaciones inofensivas, que yo controlo, que yo manejo, no, tranquis, es algo inofensivo. Y sé que más de uno hemos vivido consecuencias de cosas que pasamos negativas debido a que el origen fue una conversación inofensiva. Porque es algo atrayente y es algo que se disfraza, y eso es lo que nos puede pasar, y eso es lo que pasaba, y eso es lo que hace el enemigo. El Paz siempre nos dice, el diablo no se presenta con cachos, cola, yo soy el diablo, quiero atacarte. No, te seduce, lo hace de la manera más sutil, y así es como él opera. Y en esta conversación inofensiva él quiere apoderarse de tu cabeza, que tú le abras la puerta, que tú dejes que permitas entrar, y él deje su argumento, él deje su idea, y tú empezar a darle vueltas y empezar a dañar lo que ocurre acá. Por eso la palabra nos dice en Marcos 12:30, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda ¿qué? Con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amar a Dios con toda tu mente se reduce a que es totalmente toda tu mente. Porque si tu mente no está dispuesta, si tu mente no se transforma a esa realidad que quiere Dios contigo, por más que tu corazón tenga el anhelo, como los chicos que les había comentado en el retiro, que tienen el anhelo de conocer a Dios, que tienen el anhelo de seguir basado en lo que Él quiere con ustedes, con cada uno de nosotros, su mente si no está alineado con eso, esto va a ser algo emocional y después se va a apagar. Porque la mente puede empezar a dictarte otras cosas. No, pero no, espere tantico, téngalo tantico. No es así. Espere, deje la mojigatez, déjelo. Y entonces empezamos a enfriarnos, y ese anhelo que había en el corazón, si no está alineado con la mente, queda ahí truncado. Entonces es importante, por eso la palabra que nos dice, con toda nuestra mente. Y Jesús sabía eso, y por eso entrenaba reciamente a sus discípulos, y ahorita les explico por qué reciamente. O sea, de una manera, de un carácter totalmente radical.
Y a Pedro le pasó algo parecido a lo que le pasó a Jesús o le pasó al chico que les comentaba, porque empieza un contraste, empieza una situación donde, genial, qué bendición, Dios, ¿cómo me bendices? Y al momentico, ¿qué es esto que me está ocurriendo? ¿Qué es este golpe? Sí, ¿qué es este golpe de realidad que puedo tener? Porque así es la situación y a Pedro le pasó. En Mateo 16, 15, 19, Jesús les dijo, Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Wow, Jesús honra a Pedro de esa manera. O sea, no sé qué pudo haber sentido Pedro en ese momento, que Jesús le hable con esa convicción y con ese amor por lo que él tuvo una revelación de Dios. Esto es versículo 19, ¿verdad? En el mismo Mateo 16, pero en el versículo 21 ocurre que Jesús empieza a comentarles lo que va a pasar con su vida. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Entienden a lo que voy? Primer escenario, Jesús honra a Pedro. Jesús honra a Pedro porque sus pensamientos, su corazón están alineados con su Creador y Dios le revela algo. Incluso Jesús le cambia de nombre y le da una responsabilidad. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Escenario siguiente, Jesús reprende a Pedro porque sus pensamientos y su corazón estaban alineados con el mundo y eres piedra de tropiezo. En un escenario edifico mi iglesia, en el otro escenario eres piedra de tropiezo. ¿Qué mensaje nos deja esto? Que no podemos bajar los brazos, que no nos podemos confiar. De pronto Jesús, cuando le dijo eso a Pedro, Señor, gracias, y entró como en confianza. Se sintió el chacho de pronto y no, ¿cómo vas a hacer eso? Con confianza, venga, no, ¿qué va a hacer eso? Y de pronto su orgullo creció y de pronto se desconcentró, bajó los brazos y el enemigo de una vez atacó y entonces sus pensamientos se alinearon a lo que es los hombres. Entonces vemos el contraste que hay. Si eso le ocurre a Pedro, ¿qué nos puede ocurrir a nosotros? Entonces por eso estamos en este caminar, vamos a nuestra iglesia, vamos a nuestros encuentros, vamos a nuestros cursos, vamos a nuestros grupos de influencia, venimos, escuchamos la palabra y todo, pero eso no quiere decir que ya estamos listos. Eso no quiere decir que el enemigo cada vez va a estar más pendiente a ver por dónde destruyo. ¿Qué es lo que yo quiero destruir que tú has empezado a lograr ahí? Yo quiero destruirlo. Entonces no podemos bajar los brazos y no podemos descansar, tengamos la edad que tengamos. Esto no es un mensaje para los jóvenes, ni es un mensaje para los que empiezan a ser adolescentes, ni los para que comienzan la adultez. Para todos, absolutamente todos, no podemos caer en esa confianza porque automáticamente, en vez de edificar la iglesia, nos convertimos en una piedra de tropiezo de la voluntad que quiere Dios con nosotros. Y en Jesús no hay casualidad y por eso Él comenzó su ministerio de la siguiente manera. Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es arrepentimiento? Hemos hablado hartísimo de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Todos
tenemos ya como el concepto de arrepentimiento, es algo que yo hago, después me siento mal, de pronto lloro, me siento afligido, pero empiezo mi caminar y todo eso. La palabra nos empieza a mostrar, a desglosar algo que es algo más profundo. Es mucho más allá de sentirse mal de pronto y pasar unas lágrimas y la vida sigue, ni modo, sigamos. No se trata de eso. La palabra arrepentimiento viene del griego que traduce, y me ayudan ahí con el apoyo visual, metanoia, ¿sí? Viene del griego metanoia, que ¿qué significa metanoia? Cambiar o transformar tu mente. Entonces el arrepentimiento consiste en que de pronto no es que llores, no que te sientas mal, sino que empieces una transformación en tu mente para que dejes de operar de la manera que estás operando, pero ¿por medio de qué? De la verdad. Por medio de la palabra. ¿Y qué relación tiene esta metanoia? ¿Qué relación tiene este arrepentidos con el que el reino de los cielos se ha acercado? Que mientras no estés arrepentido, que mientras no haya una transformación en tu cabeza, en tu mente, no vas a poder entender lo que Dios tiene para ti. No vas a poder entender el para qué fuiste hecho. No vas a poder entender por qué fuiste apartado, por qué eres un elegido, qué es la gracia. No vas a poder entender nada de lo que Dios tiene para ti porque tú no tienes un real arrepentimiento y una transformación de tu mente. Y el enemigo obviamente no quiere que eso pase. El enemigo quiere que nos quedemos dando vueltas acá y entonces no, es que sutano, mengano y es que yo soy así porque Perencejo me hizo y yo me hice y me quedé ahí en vez de revolucionar de verdad nuestra mente basado en la palabra y empezar sí de verdad a entender lo que es. Lo que el Creador tiene basado en su palabra, que es la verdad absoluta. Y Dios es enfático y Dios no nos quiere informar. Dios no solo nos quiere informar de que tú vengas un domingo y recibes una serie de versículos, una serie de palabras y te vas a la casa y muchas gracias, sino que tú tienes que entender que esta palabra transforma. Y mientras esta palabra no te transforma, vas a hacer una base de datos que tiene un sinfín de versículos que me los sé y los recito coherentemente y los digo con mucha elocuencia. Pero es que esto no está para que nosotros no lo aprendamos y lo recitemos, sino para que nos transforme la vida. Porque esta es la verdad. Y esta verdad es la que transforma cada uno de lo que de nuestra vida y cada aspecto de nuestra vida para que el enemigo no pueda entrar. Entonces Él no nos viene aquí a informar. Él nos viene a transformar porque el objetivo de esa transformación es que nuestra mente sea el reflejo de Cristo. No basado en la inteligencia, no basado en la elocuencia, no basado en lo mucho que yo puedo saber, sino basado en lo que es la palabra que transformó mi vida. No es que yo me lo sé, sino que lo entiendo y lo aplico. Esa es la diferencia que tenemos que ver. Y sale entonces la pregunta: ¿cómo puedo desarrollar la mente de Cristo? Pregúntense. ¿No me van a preguntar? ¿Ya lo saben? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo puedo desarrollar eso en tu mente? La respuesta no es mía, la respuesta no es del pastor, la respuesta está acá. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, digan ustedes lo que sigue: nosotros todos, ¿quiénes? Todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿somos qué? Transformados, muy bien, de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Resumen de lo que acabamos de leer ahí: tú te transformas en lo que contemplas. Así de sencillo. Es así. Tú te transformas en lo que contemplas a diario. Una vez me asusté mirando que estos bichitos tienen estadísticas de cuánto uno ve esto. No si lo usas para trabajar, porque hay herramientas que las utilizamos para trabajar. Si uno lo utiliza bien, es un producto bueno. Pero cuando uno lo maneja mal, que es la mayoría, este aparatico manda estadística de cuánto tiempo uno maneja esto.
3, 4, 5 horas diarias, no es de totazo, sino durante el día. En esas 3, 4, 5 horas, ¿a qué te estás exponiendo? ¿Qué estás contemplando? Porque lo que tú contemplas, de una vez los algoritmos y todo el sistema operativo te aborda y te bombardea de muchas cosas y tú sigues ahí consumiendo y consumiendo y consumiendo. Entonces, ¿qué contemplas? Como dice la palabra, te vas a transformar en lo que contemplas. Y así operas. Paso o al otro lado de la balanza. ¿Cuánto tiempo en el día contemplas la belleza de Cristo? ¿Cuánto tiempo tú contemplas el ver cómo Él, cómo habla, cómo se expresa, de qué manera responde, qué reflexión te deja lo que tú lees? ¿Cuánto tiempo tú usas teniendo intimidad con Él, abriendo el corazón, quitándose todo el orgullo, dejándolo ahí y desnudándose ante Él? ¿Cuánto tiempo utilizas ahí? Entonces imaginemos una balanza, lo que contemplo a diario en estos aparatejos y lo que contemplo a Dios, lo que contemplo a Cristo, porque entre más contempla a Cristo, más mi cabeza va a operar como Él quiere y como Él desea, ¿sí? Satanás sabe de esto. Él quiere ser ese cortocircuito. Él quiere cortar cualquier comunicación y cualquier movimiento que tú tienes en tu corazón y quiere con un balde apagar esa llama. Él quiere apagar esa llama de una. Él quiere ser ese cortocircuito. Él les hablaba que no sé casi nada de tecnología, o sea, no es mi fuerte. Pero en la tecnología hay dos campos, que son los aparatos, ¿sí? Todo, por más tecnológicos que sean, pero esos aparatos solo funcionan si tienen un código, si tienen un sistema operativo, si tienen un algoritmo, ¿verdad? Entonces esos aparatos con esos circuitos y todo eso, por más que sean novedosos y todo, tienen que ser acorde a ese algoritmo. Les decía que pueden tener el iPhone ahorita 16 Pro Max, Optimus Prime, todo lo máximo que puedan tener ahorita, pero si tiene el sistema operativo de la llamada flechita, ¿cómo se llama? ¿Ese era el 1100? Creo que era. Sí, un Nokia 1100. Si ese iPhone, súper la locura, ¿sí? Tiene un sistema operativo del 1100, pues ¿de qué va a servir ese aparato? De nada. Y así es nuestra mente. Nuestra mente es algo que Dios nos dio, es un tesoro impresionante que debemos manejarlo acorde a lo que Él quiere, pero si el sistema operativo no es el ideal, no va a operar de la misma manera, ¿sí? Hay personas que con el mismo cerebro, con su misma cabeza, vienen su vida llena de gracia, con fe, entregados a Dios, viven sus circunstancias y eso no quiere decir que altera mi comunión con Dios. Y hay las mismas personas que con la misma cabeza, con el mismo pensamiento, con la misma vida, sí, con la misma integridad que tienen, viven en amargura, viven totalmente destruidas, viven llenas de complejos, de inseguridades, dándose vueltas y culpando a todos los demás con una vida triste. Es la misma mente, el sistema operativo es diferente. Y esa es la diferencia que nosotros debemos tener. ¿Cuál es tu sistema operativo? Porque el enemigo, siguiendo en esto de la tecnología, el enemigo, el Satanás, es ese virus. Y cuando uno está en el computador, en el celular y le aparece un virus, no le aparece el virus. Hola, soy el virus, quiero robar tus cuentas, tus correos, tu información financiera, quiero romper todos tus algoritmos. No, él aparece ¿cómo? De una manera atrayente. De una manera que para ti sea como que, uy, qué chévere, promociones, los que les gusta mucho ver promociones de ropa o de cosas, uy, promoción tal cosa, uy, tal. Y así empieza a entrar el virus de algo novedoso y así es el enemigo que quiere ser ese virus que quiere cortar esa comunicación con Dios y entrando por tu cabeza. ¿Entiendes el tesoro que tienes en tu mente? ¿Entiendes por qué el enemigo quiere acapararse eso? Dios me confronta hartísimo cada vez que hago mi devocional y le comparto al pastor. Creo que el 92% de mis devocionales, Dios me confronta en mi función como padre, porque debemos ser conscientes de la guerra espiritual que vivimos.
Y debemos ser conscientes de la guerra espiritual que viven nuestros hijos y por la cabecita y la mente de nuestros hijos. El bombardeo es constante. El bombardeo es fuerte. ¿Y qué estamos nosotros como padres, sí, guardando la cabeza de nuestros hijos cuando sabemos que no podemos apartarlos en una burbuja, sino deben ser parte de una sociedad? ¿Qué estamos haciendo? Los cimientos en nuestro hogar, ¿está Cristo? ¿Está la verdad? ¿O más está el Disney, el Netflix, los juegos de video? Se la estamos dejando muy fácil, iglesia. Se la estamos dejando realmente fácil al enemigo cuando quiere abordar a nuestros hijos que hasta ahora están empezando a entender, bombardearlo con mentiras disfrazadas. Y nuestro deber como papás es empezar a desechar todas esas mentiras disfrazadas de verdades con la única verdad. Con la única verdad, porque esa es la misión que tenemos como padres, porque ¿qué le vamos a entregar a Dios con esos hijos prestados? Por algo no lo prestaron. Y Satanás es el maestro del engaño. Él engañó a la tercera parte del cielo. Él engañó a Adán y Eva. ¿Qué te hace pensar que a ti no te engaña? ¿Qué te hace pensar que no, conmigo no, yo ya lo manejo? No. Y cuando entramos el Paz que me confrontó harto nuestra comodidad como iglesia, y el miércoles nos hablaba que qué tan cómodos estábamos, porque estamos cómodos. O sea, les digo, a mí me encanta estar con la iglesia, me encanta estar con mis amigos, me encanta estar cuando salgo de la iglesia y echo chisme y echo rulo y vengo y oro y todo eso, pero es una comodidad chévere, ¿sí? Pero estamos tan cómodos que hay una situación, una guerra espiritual tan fuerte que de pronto empezamos en nuestra comodidad a ceder. ¿Y cómo empezamos a ceder? Cuando empezamos a ver normal lo que no es normal. Y de pronto empezamos, nuestra falta de radicalidad lo disfrazamos de mojigatez. No seamos mojigatos, no seamos religiosos. Lo disfrazamos, nuestra radicalidad, que debe ser radical como la palabra, la empezamos a disfrazar. Y entonces empezamos a ver el aborto, empezamos a ver las relaciones del mismo sexo, toda la identidad de género. No, pero es que a lo mejor sí, ¿será que sí? ¿Será que no? Empezamos a ver la normalidad porque bajamos los brazos. Y nuestra función como iglesia, el movimiento aquí propiamente de ICAS, no solo de lo que el pastor se le ocurre, lo que le revela a Dios de cómo mover su iglesia, sino es compromiso de cada uno de sus integrantes a qué está influenciando su cabeza. ¿Bajo qué orden está operando su cabeza? ¿Qué está contemplando en su cabeza a diario? Y el mover de la iglesia no solo responde a las cabezas, sino de todos. Y desafortunadamente cuando las cabezas empiezan a ceder, a lo mejor por motivaciones de llamar más la atención, de tener más seguidores, o perdemos la responsabilidad que tenemos como iglesia, que es basarnos en eso, empezamos a disfrazar las cosas. Les decía en el primer servicio, y también con ustedes que lo podemos hablar y entender, les voy a compartir una imagen que me compartió mi esposa. Le quité toda la propaganda de lo que era, porque lo que menos quiero es que se levante nuestra religiosidad y empecemos a señalar, tendrás, ¿por qué lo hacen? Nada de eso. O sea, quiero advertirlos que no se trata de eso, sino el objetivo de esto es poder darnos cuenta lo sutil, pero lo peligroso que está esto. Donde sitios que están, su responsabilidad es dar la palabra, dar la verdad, empezamos a bajar los brazos, a ceder y a ser frágiles. Ruédala, porfis, ruédala, como dicen. Esto es una imagen que se publica como una propaganda de un sitio donde su responsabilidad es dictar la palabra, es dar la palabra, basado en esto. Y como les digo, no es levantarnos en nuestra religiosidad, terrible, no, menos mal, no, es darnos cuenta cómo está operando el enemigo. Y cuando tú lees eso, oro para que cuando tú leas esto, por más chévere que suene, te des cuenta de la mentira disfrazada que hay ahí. Entonces no es para, terrible, no, menos mal estamos aquí en ICAS. No se trata de eso. Démonos cuenta cómo es el bombardeo y cómo también en un mismo sitio donde hay una responsabilidad grande, también empezamos a bajar los brazos y debido a esa comodidad empezamos a ceder. Porque si algo empezó todo esto es cuando quitamos el centro
de nuestra vida a Dios y nos centramos en nosotros mismos. Entonces, cuando tú dices que lo importante eres tú, es alimentar tu ego. Cuando debemos estar entregados a Dios para que Él obre conforme a lo que Él quiere. Y así está el mundo. Adán y Eva perdió la batalla, ¿por qué? Porque empezaron ahí a charlar con la serpiente. No, es que sí, no, pero es que mira, él me dijo tal cosa. Empezaron a debatir con el padre del engaño. ¿Tú debates con el padre del engaño? Si tú debates con el padre del engaño, ¿quién va a salir vencedor? Quiero decirte, querido hermanito, que te bajes un poco el orgullo ahí si tú piensas que esa estrategia te va a servir. Entonces tenemos que tener en cuenta que con Él no se debate, con Él es radical. ¿Y Jesús por qué ganó la batalla? Porque las 3 veces que el enemigo lo tentó, 3 veces le contestó, escrito está. Y lo que yo quiero y el mensaje no es, entonces me voy a aprender una mano de versículos y cuando el enemigo venga, entonces, ya sé cómo responderle. No se trata que pensemos en la palabra. Se trata que la palabra sea nuestro pensamiento. Esa es la diferencia. Significa que nuestro sistema operativo va a ser la palabra. En eso consisten las cosas, que no se trata de un versículo que yo me aprendo, sino que eso es lo que es mi vida. Y eso es lo que refleja mi vida. Lo voy a decir en ese momento. Mi esposa, ustedes ven todos conocen a mi esposa, ¿verdad? Y todo el mundo cuando habla, ay, que Cata toda linda, es toda tierna, es toda bella. Y ella sonríe y ay, sí. No, ella es toda bella y la amo. Pero ella tiene su lado chuqui. ¿Sí? Ella tiene cuando se le despierta el lado, ¡ja! Igual que a mí. ¿Cierto? Entonces, como todos, o sea, somos un amor, pero cuando se nos sale el lado, vuela. Porque somos materia imperfecta. Y cuando estamos en esas, porque tenemos un matrimonio maravilloso que, o sea, Dios nos ama de una manera y tenemos unos hijos preciosos, pero no quiere decir que no pasemos por situaciones y por conflictos. Y en esos momentos de conflicto, donde uno está como que, con pereza, ahí está el enemigo. ¿Y tú qué? ¿Te empiezas a debatir con él? ¿De qué manera respondes al enemigo? Cuando te empieza a decir, ¿qué hace ahí, mano? ¿Para qué se casó? Toda esa plata que gastó en eso. Tan fácil que es separarse ahorita, hermano. Es fácil. Al otro día ya, listo. Escríbale a su amiga y se desahoga. Vaya, coja el WhatsApp y ella lo va a entender. Vaya, regocíjese en ella. ¿Cómo le respondo al enemigo? Escrito está. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, porque todo lo que ha unido Dios no lo separa. Y no se trata, es que me sé el versículo y tan lindo que lo digo. No, la palabra es mi sistema operativo. La palabra opera según como mi mente. Y si yo lo digo y creo en Dios y creo en esto, el enemigo no tiene nada que hacer. El enemigo no puede atentar contra ti. ¿Cierto? ¿Cierto, Viole? Viole dice que sí, que claro, que amén. Eso ocurre. Porque Dios nos bendice de una manera y de pronto tú tienes que empezar a invertir en una cosa que te dio Dios y tienes que empezar a invertir y de pronto te agobias porque no tienes de pronto el dinero como invertirlo y me va a tocar trabajar duro. Y en ese momento te agobias, el enemigo entra, te toca trabajar duro. Pero no, tú lo vas a hacer, tienes que dedicarte a trabajar. Ahorita tu esposa, tu hogar no es prioridad, es tu trabajo. Tienes que trabajar. No vas a ir a grupo de influencia, ¿qué te pasa? No vas a perder tiempo, toda la plata que pierdes ahí. Tú trabajas de lunes a sábado, tú eres un guerrero, tú te lo mereces. Ahí sí cuando uno va a comprar algo, ¿no? Me lo merezco, para eso trabajo, Dios proveerá. ¿No es cierto? Uno empieza a llenarse de razones y entonces empieza a argumentarse con el enemigo eso. Tú has trabajado toda la semana. ¿Qué te vas a levantar el domingo? Les decía a las personas que vinieron a las 7 de la mañana, mínimo para estar a las 7 de la mañana tiene que levantarse a las 6. ¿Qué te vas a levantar a las 6 de la mañana a venir a la iglesia?
Si toda la semana has estado trabajando, ve, levántate tarde, cómete un tamalito con chocolate, ve al parque, mira ese sol, descansa, tú eres un guerrero. Descansa, te lo mereces. ¿Cómo respondes ante eso? Porque es atrayente, es rico. ¿Cómo respondes tú ante eso? Escrito está. Escrito está. Porque primero vemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será. Es entender que mientras yo mire a Dios y mi sistema operativo sea la palabra y yo mire el reino, Él me proveerá de todo. A lo mejor no es lo que yo quiero, pero sí lo que necesito. Entonces es entender que van a haber batallas, que el enemigo va a estar ahí, que siempre va a querernos engañar. ¿Y cómo vas a responder tú? Y la conclusión que sacábamos era el domingo venir a recibir una palabra y el miércoles, me fui de largo, ya vamos a acabar. No se trata de que vengamos el domingo y el miércoles a recibir palabra y no más. No es suficiente. El enemigo no descansa. Te cuento, amiguito, que tú tampoco. Tú no puedes descansar de recibir esto que te transforma. Porque cuando te ataque, tienes que saber cómo responder. Porque como dice la palabra, se me ha pasado, como dice la palabra, en Efesios 6:17, póngase la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Cómo enfrentas tus batallas? No argumentes con el enemigo, sé radical. Esa es la diferencia de que tu sistema operativo opere de la manera que corresponde y de la manera para la cual fue creada y de la manera que tú vas a poder detectar el enemigo por más atrayente que sea.